les dije que iba a pasar con el único detenido? ¿Qué les dije? El único detenido es ese muchacho que trajeron de Río Negro con el tema del celular clonado, que al final no era un celular clonado. El teléfono clonado era el de Josué. El teléfono trucho era el de Josué, no el que está en Río Negro. ¿Se los dije o no se los dije? Que había que ver cuál de los dos teléfonos era el trucho y que era muy fácil de saber. De hecho, yo tengo conversaciones con la familia de Josué y quedó claro que ellos no sabían la procedencia del teléfono. Tal cual. Les dije que lo iban a liberar porque no tiene nada que ver con el caso. Lo tuvieron encerrado como un perejil al pibe. Voy a leerles, porque esto es así, yo no hablo para hablar, ¿ok? Voy a leerles el fallo de hoy donde se libera al único detenido que no tenía nada que ver con este caso. Autos y vistos. Para resolver el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por los señores defensores particulares Julio Celso Fernández Duarte y Pablo de Luján Benítez, contra el auto de fecha 20 de marzo del corriente años. Y considerando bien el presente proceso a nuestro conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma por la defensa técnica contra el auto dictado por el juez titular del juzgado de garantía número 8 departamental, Adrián Marcelo Virillagra, quien resolvió decretar la prisión preventiva de Gonzalo Andrés López por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del hecho calificado como encubrimiento agravado por ser el hecho precedente de un delito especialmente grave. Artículo 77, bueno. ¿Ustedes se dan cuenta? Detuvieron a una persona que no tenía nada que ver por un crimen que no cometió. Lo tuvieron más de un mes detenido, cuando todos sabíamos que era falso. Lo dijimos apenas lo detuvieron. Ahora, Diegues, ¿no se dio cuenta de esto tampoco? ¿Cómo puede ser que la hermana de Josué tuvo que hablar conmigo para ver y entender el tema de la clonación del celular? Yo lo tengo eso en mi teléfono y lo puedo demostrar, lo que digo. ¿Cómo puede ser que vos como abogado no le expliques a la familia de la víctima cómo es el proceso del teléfono celular clonado? ¿Cómo puede ser que vos no te fijes qué teléfono fue clonado? Cuando con un par de sencillos pasos podés darte cuenta que el teléfono clonado era el de Josué y no el del muchacho que metieron en cana. Raro. La defensa se agravió de lo decidido señalando que, a su manera de ver, el magistrado ha valorado la prueba de manera sesgada y arbitraria, indicando que no existen, desde su óptica, elementos probatorios objetivos que acrediten que su defendido sea el autor del... Vamos a buscar la siguiente página. Que su defendido sea el autor del evento que se le reprocha. En tal sentido, los letrados pusieron de resalto la plena disposición y colaboración de López desde el inicio de la presente investigación, aportando toda la información requerida, tanto de su persona como de su familia. En igual orden, indicaron que, a su entender, él a que no ha valorado correctamente los elementos de cargo que excluyen la hipótesis del delito endilgado. Claramente. Al respecto mencionaron el informe del comisario inspector Saikowski, en el cual se reveló la adulteración del email del teléfono celular involucrado, confirmándose la existencia de dos equipos telefónicos con el mismo email operando simultáneamente en diferentes lugares, demostrando con ello que no existe vinculación alguna entre el teléfono celular de su asistido y el de la víctima. Esto lo dijimos. Era algo lógico. Tuvieron a un pibe un mes y medio, un mes en cana, erróneamente, cuando era tan fácil de determinar de que era inocente. Esto es una vergüenza. Es un papelón. Y el peor papelón es que el abogado de la familia de Josué no haya dicho públicamente que este tipo no tenía nada que ver. ¿Para qué lo quería tener en cana al pedo? Está bien, por ahí él lo decide. Pero yo no lo escuché en ningún momento
decir que lo tenían que liberar a este tipo, que no tenía nada que ver. Si sabían que no tenía nada que ver. Asimismo, de dicho informe, surge que su mandante utilizó el teléfono meses antes del hecho investigado, específicamente entre el 17 y el 19 de noviembre de 2024. En relación a ello, considerando que la posibilidad de que los dispositivos hayan sido adulterados con anterioridad al evento imputado es alta y que ello debe operar en favor de López, conforme al principio de inocencia. Quizás eran los dos teléfonos adulterados. Puede ser. Pero esto no lo convierte en el asesino, es una estupidez. Finalmente, se agraviaron de la valoración efectuada en torno a los riesgos procesales, resaltando que, en su opinión, no existen elementos objetivos que acrediten que su asistido intente darse a la fuga o entorpecer el proceso. Vamos a leer la página siguiente. Sigamos con la foja. En esa línea, refirieron que a pesar de la distancia entre el domicilio de su mandante y el lugar del hecho, así como la jurisdicción del tribunal, el imputado prestará total colaboración trasladándose cada vez que sea requerido. En cuanto al supuesto riesgo de entorpecimiento, resaltaron que ha aportado todos los datos relevantes que se le han solicitado, entendiendo con ello que no existe dicho peligro. Asimismo, expresaron que su asistido carece de antecedentes penales, posee arraigo y contención familiar, y cuenta con un trabajo estable. Bueno, acabamos de revelar otra mentira, ¿no? Del bando de sucio. ¿No era que tenía antecedentes? ¿No era que el padre, este chico, tenía antecedentes? Que eran terribles, que estaban vinculados a los Gallardo. Todo mentira. Bueno, citaron doctrina. Sintetizando los motivos de agravio, debemos adelantar que el recurso de apelación interpuesto debe tener favorable acogida. Bueno, esto, a ver, Gonzalo, recibió, adquirió. Bueno, en primer lugar recordamos que el juez de grado tuvo que acreditarlo que en lugar y fecha indeterminada, pero con posterioridad al día 30 de enero de 2025 y el día 10 de febrero, Gonzalo Andrés López recibió, adquirió y ocultó, a sabiendas de su procedencia ilícita, el teléfono celular, marca, que portaba en vida. No era, claro, acá está diciendo lo que dijeron en la causa y que era falso. En la causa dijeron, básicamente, que el teléfono era de Josué y que esta persona lo compró sabiendo que era el teléfono, que era un teléfono ilícito y que resultó ser el de Josué. Esto es falso. Miren las pelotudeces que dijeron, es increíble. Es increíble. Esto era fácil de determinar, muy fácil. Que portaba en vida Josué Axel Gabriel Salvatierra el día 30 de diciembre, momentos antes de producirse el homicidio del mencionado y de Paloma Abigail. Ese fallo fue apelado. Todo esto que dijeron en el juez fue apelado, fue falso. Así las cosas, teniendo en consideración el relato del hecho anteriormente descrito, observamos que existe un elemento probatorio valorado por el juez garante en su resolución que impide, por lo menos por el momento, tener que justificada la existencia del suceso que se le imputa a López. Lógico, no era el teléfono de Josué. Esto es así, en tanto y en cuanto el informe de la División de Enlace Operativo y Análisis Tecnológico determinó que el abonado de la víctima, Josué Salvatierra, utilizó de manera continua un equipo con email entre él, en tanto que el abonado de aquí imputado, González López, operó con 3 dispositivos diferentes, siendo que uno de ellos también poseía el mismo email mencionado. Además, la empresa Telecom confirmó que el email fue adulterado. No hay más dudas, ¿no? De esta manera queda demostrado hasta aquí que en un momento histórico del 17 al 19 de noviembre de 2024 coexistieron los dos aparatos celulares con idénticos email en diferentes zonas geográficas y uno de ellos estaba siendo utilizado por López en la provincia de Río Negro. Por lo cual ya queda probado que el teléfono no era de Josué, que era algo que era re fácil
de determinar. Era súper fácil. Esto sería como gastar recursos del Estado en algo que ya se sabe que es súper evidente, ¿no? Pero bueno, acá explican, ¿no? Que esto, bueno, la coexistencia en el mismo tiempo, los emails. Bueno, revocar la resolución apelada a la fecha del 20 de marzo del corriente año por no encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 155. Bueno, en consecuencia, conceder la libertad a Gonzalo Andrés López, la cual deberá ser efectiva el juez de la instancia, previo a labrarse el acto correspondiente y de no mediar impedimento legal alguno ajeno a esta resolución, sin perjuicio de quedar sometido a proceso. En resumen, lo que yo les dije el primer día sobre el teléfono. ¿Puede haber 2 teléfonos adulterados con email adulterado? Sí. De hecho, la familia de Josué no sabe, no tiene clara la procedencia de ese teléfono de Josué. Era una tía que lo compró en una casa de telefonía del barrio. Esto es lo que me dijo la familia de Josué. Esto es de primera mano. No tenían la caja, no tenían el número de serie. Por lo menos es lo que ella me dijo en ese momento. Así que bueno, creo que ya hemos puesto luz a muchas mentiras hoy. Y todo lo que les he dicho se ha ido dando. Ahora, del otro lado, que han dicho tantas estupideces, ¿pueden decir lo mismo? De esa gente que está utilizando canales que dicen la verdad para lucrar con contenido falso, ¿pueden decir lo mismo? Creo que no, ¿no? Ya saben quién dice la verdad, quién investiga de verdad, quién es objetivo y cómo terminan las cosas. La justicia nos da la razón. Este muchacho no tenía nada que ver con el crimen y fue liberado. Estuvo más de 1 mes y medio preso. Recuerden que el bando de Sucio dijo que este muchacho tenía que ver con el crimen, que tenía vínculos con Río Negro, que el padre de este muchacho era pastor también y que tenía vínculos con Omar, de que esta gente tenía vínculo incluso con la hija que tanto daño le hizo Omar. O sea, no solo dañaron para un lado y para el otro, sino que también le jodieron la vida a Brenda. Y ella me lo dijo, estaba muy mal Brenda. Sucio embarró la cancha a más no poder. Y creo que la familia de Josué debería denunciar esto ante la justicia. Deberían ser los primeros en denunciarlo. Pero bueno, si ellos no lo denuncian, lo van a denunciar otros. Porque es evidente que han embarrado la causa. Y está probado ya, ¿eh? Está probado esto que yo les digo. Todo ese listado de hechos falsos ya se han comprobado que están falsos, que son falsos. No es dichos de Pablo Salún, no son dichos. Son cuestiones de prueba que han sido aprobadas, que han sido comprobadas en la justicia. ¿Dónde está Diegues? ¿Alguien sabe dónde está Diegues? La última vez que yo lo vi a Diegues fue en mi Instagram enviándome mensajes amenazantes para que yo no cuente todo esto que les estoy contando. Diegues y todos los que han mentido van a tener que dar respuestas. Los que han cometido delitos van a tener que dar respuestas. Todavía no me llegó ninguna citación de la supuesta denuncia que me hizo Diegues. ¿Será porque es mentira que me hizo una denuncia? ¿O será porque no puede hacer una denuncia porque no cometí ningún delito? ¿Cuándo yo amenacé a Diegues? ¿Alguien me puede explicar? Porque yo puse la captura, ¿eh? La hice pública. No hay amenaza ahí. Y él sí me amenazó por mensaje privado para que no hable de él. Intimidar con acciones legales falsas para silenciar a una persona que informa es claramente una amenaza. O por lo menos es lo que yo creo. Entonces yo sí lo voy a denunciar a Diegues. No lo hice como él dice que lo iba a denunciar el otro día. Pues yo me tomo los tiempos para hacer las cosas bien. Pero yo sí lo voy a denunciar. A él y a Sucio. Por más que ya no esté en este plano, lo voy a denunciar también porque es parte de todo esto. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.